Gloria, gloria a Dios. Hermano, que el Señor les bendiga. Amén. Damos las gracias al Señor, ¿verdad?, por esta oportunidad que nos concede de estar en su casa. La lección de esta noche, la lección número 9, que se encuentra, gloria al Señor, en Éxodo 16, del versículo 12 en adelante. Dice el título, ¿verdad? El maná, tipo de Cristo, el pan de vida. La base bíblica, Éxodo 16, versículo 12, del 14 al 22, y el versículo 24 y 31. Los objetivos: definir el maná como un tipo de Cristo, quien es el pan de vida eterna. Número 2, interiorizar la necesidad de una actitud acorde a la provisión de vida en Cristo. Número 3, formular la conducta que deben seguir aquellos que han recibido la vida eterna en Cristo. El pensamiento central: Dios redimió a su pueblo y los alimentó por 40 años con maná, una provisión que alude a Cristo como el pan de vida. El texto áureo, ¿verdad?, está en el desarrollo de la lección, así que lo leeremos más adelante. La introducción dice: la Biblia es el manual a través del cual Dios se ha dado a conocer. El Antiguo Testamento refleja su carácter y todo el lenguaje tipológico de la palabra apunta a Cristo como nuestro Salvador. Pero necesitamos el nuevo nacimiento para entender la dimensión gloriosa de Cristo. Los ministros de la palabra debemos aceptar el reto de quitarnos del centro de atención principal entre el pueblo y presentar a Cristo como el único pan que sacia eternamente. Una iglesia llega a ser saludable cuando Cristo es presentado claramente como crucificado, como lo hizo Pablo en las regiones de Galacia. Así como los ministros deben estar nutridos por la palabra de la fe y de la buena doctrina, deben ellos también ser voceros de Cristo a sus comunidades para que los creyentes sean fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu de Dios. O sea que esta noche vamos a estudiar que Cristo, ¿verdad?, es el maná, es la tipología, ¿verdad?, del maná, aquel pan que el Señor le dio al pueblo de Israel en el desierto. Es el mismo pan, ¿verdad? Aquel pan fue físico, pero nosotros hoy tenemos, no la veo, nosotros, ¿verdad?, tenemos a Cristo como el pan de vida, y ¿verdad?, y todo aquel que coma de ese pan nunca tendrá hambre. Cuando beba de esa agua nunca tendrá sed. El versículo número 1 dice: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Pero en los versículos anteriores, gloria al Señor, habla que el pueblo partió de Elim, toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y el Sinaí. Y a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón en el desierto. Estos son los primeros versículos que toca la palabra. Y dice: y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: aquí yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo le pruebe si anda en mi ley o no. El pueblo, ¿verdad?, de Israel, sabemos, ¿verdad?, que el Señor lo libertó luego que ellos clamaron, y luego, ¿verdad?, de aquellas 10 plagas que acontecieron. Aún el pueblo de Israel no entendía quién había sido el que
el que los había sacado. Ellos pensaban que era el hombre, pero ellos no tenían, parece que claro, no sé cómo, viendo todo lo que el Señor hizo, todo lo que Jehová hizo para poderlos libertar, todavía ellos no tenían claro quién era el verdadero libertador, ¿verdad? Y dice, ¿verdad?, que la palabra murmuración significa hablar entre dientes, manifestando desaprobación, queja o enfado, conversar en perjuicio de un ausente, censurando sus acciones. Y un perjuicio es daño moral o material que una persona causa al bienestar de alguien. Otra palabra para murmuración es chisme, difamación. En Éxodo 16:8 viene de la raíz que significa obstinación. Y el obstinado es una persona que persiste en tener la misma conducta. Lo que pasa es que, ¿verdad?, cuando ellos llegan a Elim, buscamos la historia de lo que había en Elim era un lugar donde cada tribu tenía su propia fuente de agua. Habían palmeras, ya que la tierra señala que eran 70. Hay un mensaje simbólico profundo en eso también. Pero que ellos tenían de todo su templo en Elim. Al partir de Elim, y encontrarse de nuevo en el desierto, sin esa agua, sin ese alimento, sin esa sombra, pues comienza esta murmuración, porque ellos estaban enfatizando simplemente en el sustento físico, ¿verdad?, en lo biológico. Y lo mismo sucede en Cristo cuando hace el milagro de los panes y los peces. Ellos se murmuraron porque no tenían ya alimento y decían, no, pues es que en Egipto teníamos esto y comemos esto. Cuando el Señor hace ese milagro tan poderoso, ellos son tocados en el pan gratis, y no era para menos. Ellos tenían hambre. Y el Señor les sustenta de nuevo lo biológico y lo físico. Pero tristemente el pueblo, tanto en Elim, o al salir de Elim en el desierto, como en el Nuevo Testamento, no entendieron lo profundo que el Señor quería revelar en ellos. ¿Verdad? En Elim se centraron en ese sustento, ¿verdad?, en que tenían agua. En el Nuevo Testamento había pan y peces. Pero ahí entonces llegamos a ese mensaje del Señor, donde comienza a hablar en Juan 6, que Él es el pan de vida. Y les dice, no entendieron, ustedes me siguen, ¿por qué? Por el pan y los peces. Esa era la realidad, lo estaban siguiendo por el pan y los peces. Cuando les comienza a decir, ustedes tienen que comerme a mí, ahí es donde vemos, ¿verdad?, que el pueblo comienza a irse. Dice que muchos discípulos decían, esta palabra no es que pueda. Y ahí es que Pedro, ¿verdad?, famosamente dice, se está yendo. Por eso que el Señor tenía que decirle, exacto, ¿sabes qué? Yo quería hacer algo más con ustedes que simplemente darle pan y peces. Esto va a lo más profundo espiritual. ¿Verdad? Nosotros estamos hablando ahorita, tenemos que recordar que el Nuevo Testamento nos da siempre una descripción. Hay eventos, pero el Nuevo Testamento es Cristo revela. Nosotros vemos eventos, por eso estamos estudiando modelos de Cristo, porque fueron eventos que sucedieron en el Antiguo Testamento, pero estamos viendo a Cristo revelado en todo ello. El Nuevo Testamento, cuando aparece el Señor, es la revelación de todos estos sucesos que llevaban un mensaje profundo que el pueblo no entendió, pero son revelados en Cristo. Entonces, el Antiguo Testamento nos da sucesos, pero Dios en el Nuevo Testamento nos revela a través de su Hijo esos sucesos, cómo aplican en nosotros lo espiritual. Y tristemente el pueblo no entendió. El Señor estaba sustentando lo biológico en ellos, porque tenían hambre, había algo. Pero a través de esa manera, Él quería establecer una relación profunda con el pueblo. Porque el pueblo estaba ciego. El pueblo solamente pensaba en comer, en lo físico. Y nosotros podemos sustentarnos en lo físico, porque necesitamos ese sustento para sentir fuerza, para caminar. Pero podemos ir hacia una destrucción espiritual, estando sustentados físicamente, si no alimentamos lo espiritual. Porque puedo sentirme bien, comí bien, tengo fuerza, pero lo espiritual está descuidado y puedo ir este camino a una destrucción espiritual. Y eso le sucedía al pueblo. Simplemente pensaban en satisfacer lo carnal, lo físico, tengo hambre, tengo sed, y quejarse y murmurar. Yo lo que quería era establecer una relación más profunda con ellos,
Éxodo ni en el Nuevo Testamento, con el Señor mismo caminando entre ellos y diciéndole: yo soy el pan de vida, que como de mí va a volver a tener más hambre y más sed. Y el pueblo de Israel aún así no entendió que no era solamente lo físico, sino que había algo espiritual más profundo que había que sustentar y alimentar a través de Cristo, a través de Cristo. Y esa es la diferencia que nosotros tenemos que ver a través de lo que Cristo hace con la sangre de él en la cruz, para luego recibir ese sustento. Si no somos salvos, no podemos recibir esa protección. Una no puede estar sin la otra. El Cordero tiene un objetivo, que es limpiar de los más pecados. El maná, que es Cristo, tiene otro objetivo, que es sustentar lo que ha sido limpiado y redimido. Eso es una diferencia, ¿verdad?, que tenemos que entender. Porque Cristo nos salva y nos limpia y nos redime. Comienza un sustento espiritual a la vez de esto, ese sustento espiritual. Primero recibimos a Cristo como Salvador, su sangre nos limpia, y luego a través de él, como humana, somos sustentados espiritualmente. Esa, ¿verdad?, es una diferencia clara de lo que hizo él con su sangre, pero luego lo que hace con la humana, eterno, al sustentarnos espiritualmente. Claro, somos salvos, somos limpiados, ahora me toca limpiarnos espiritualmente. Eso es lo que el Señor, ¿verdad?, quiere revelar en Jesús como porque nos igual y está sustentable de que Él nos va a proveer. Y el Manuel lo menciona muchas veces, ¿verdad?, y lo hablamos. Dios nos sustenta y nos da bendiciones. Y a veces nosotros damos esas bendiciones con un control de nuestras vidas. Y se nos olvida que porque recibimos bendiciones, puedo descuidar mi vida espiritual. Y Dios me está proveyendo, me está sustentando. Pero mi vida espiritual, puedo tenerlo todo. Porque Dios me hace nada. Y no estoy hablando de un pecador, estoy hablando de yo como creyente. Él me puede proveer todo por misericordia. Y aún me toca a mí la responsabilidad de sustentar mi espiritual. Todo el mundo puede ver de afuera decir, uno tiene todo, pero busca mismo en tu ser espiritual, porque lo espiritual no es espiritual. Hay que entender ese balance de que Dios al pueblo de su Dios, su alimento físico, pero él quería proveer algo espiritual que no entendieron, que estaban ciegos. Los que se acercaron a él con los panes y los peces, fue lo mismo. Él dijo: tienen hambre, han seguido por días para escuchar mi enseñanza, se les acabó lo que tenían, vamos a suplir ahora con panes y peces. Pero había algo más profundo que el pueblo no entendió. ¿Verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, de que Dios está al cuidado de nosotros, nos va a sustentar. Pero a mí me toca buscar el sustento espiritual, que es el que en realidad debe estar bien alimentado y bien cimentado, porque Él es quien nos manda a eso. Porque Él hizo su parte de redimir y perdonar, ahora quiere hacer la parte de eso. Y vemos, ¿verdad?, que este pueblo, ¿verdad?, murmuraba, ¿verdad? Dice que quizás ellos todavía no habían experimentado el hambre, pero ya estaban pensando en lo que iban a pasar en el desierto. Tenían abundancia, como dice nuestro hermano Gabriel, pero ya ellos estaban pensando en lo que les iba a faltar. Y, ¿verdad?, y es bien claro cuando la Biblia nos habla que cada día trae su nuevo afán y que las misericordias de Dios son nuevas cada día. O sea que cada día trae su propio afán y uno tiene que vivir un día a la vez. Pero este pueblo de Israel, ¿verdad?, siempre entendía, o sea, siempre tenemos en mente que era un pueblo rebelde, que el Señor le brindaba y le daba y le daba y le daba, pero ellos nunca entendían, como dice el hermano Gabriel, qué era lo que realmente el Señor quería hacer con este pueblo. Y ellos comenzaron a murmurar contra Moisés y contra Aarón. Y el Señor se llena de enojo y le dice: mira, pero aún en su enojo tiene misericordia, porque Él pudo haber castigado al pueblo o haberlo sancionado, pero a lo contrario, le brindó el pan y le brindó, ¿verdad?, le brinda el alimento para que entonces no se quejen y tengan, ¿verdad?, ni tengan que decir. Pero el Señor entonces le brinda por las tardes, le trae carne, y en las mañanas le va a brindar, ¿verdad?, este pan. Y el Señor le habla a Moisés y le dice lo que
ha de hacer con el pueblo y lo que él va a decirle al pueblo. Y en el versículo 12, ¿verdad? Es que vemos que Moisés le habla al pueblo y le dice: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Dice que cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y el versículo 12 dice que vamos a ver unos atributos del Señor. Y uno de los atributos es que Él es divino, el atributo divino de la omnisciencia. El Señor todo lo sabe. Todo lo que nosotros pensamos, aunque nosotros creamos que Él no lo sabe, todo lo que está en nuestra mente, el Señor lo sabe. Y verdad, nuestra mente es finita, pero la del Señor es infinita y Él puede conocer el pensamiento de todos nosotros a la misma vez. Solamente ese atributo lo puede tener Dios. Y Él, que todo lo sabe, escuchó y entendía la murmuración que estaba haciendo este pueblo, ¿verdad?, que era tan rebelde. Dice que hacía un mes que habían salido de Egipto y se habían terminado las provisiones que trajeron para el camino. Ahora, motivados por el hambre, parecían querer regresar a Egipto. Es sabio recordar que los ojos del Señor están en todo lugar. Por tanto, no podemos huir de su presencia. Debemos cuidarnos de la incredulidad y saber que Dios puede proveernos en tiempos de crisis. Estamos, ¿verdad? En este momento estamos viviendo un tiempo difícil, de pandemia, de escasez, porque hemos visto, ¿verdad?, cómo ha escaseado muchas veces los alimentos. Ahora están llegando nuevamente, pero al principio que comenzó esta pandemia, vemos cómo no había forma de traer los transportes, porque no había. Estados Unidos también había escasez, y vemos cómo la gente se desesperó y cómo mucha gente iba y compraba papel de baño y se lo llevaba, y lo menos que había en las tiendas era papel de baño, ¿verdad? Pero el Señor siempre provee lo que nos hace falta. Nosotros como personas, ¿verdad?, que le servimos al Señor, también tenemos que ser conscientes y escuchar la voz del Señor cuando el Señor nos ha hablado tantas veces que tenemos que hacer provisión para lo que viene, ¿verdad? Y todavía no sabemos qué pueda acontecer y tenemos que seguir, ¿verdad?, creyendo en esa palabra que el Señor nos ha dado, que hagamos provisión. Porque el Señor tiene cuidado de nosotros cuando nosotros somos, cuando no hacemos caso omiso. Cuando somos obedientes, el Señor pues nos ayuda, ¿verdad? Pero cuando nosotros creemos que porque somos hijos de Dios nos lo merecemos todo, y todo va a llegar a nuestra mesa y todo va a llegar a nuestra casa, pues mira, también nosotros somos negligentes en muchas ocasiones. Otro de los atributos es que Dios es nuestro proveedor. La provisión diaria del maná nos recuerda el deber de pedir al Padre el pan de cada día. Esperar la provisión del Señor de una manera de ser entrenados en la fe, pero sobre todo nos recuerda que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. No simplemente tenemos que procurar el pan diario de nuestro alimento físico, sino también que tenemos que procurar el pan diario de nuestro alimento espiritual. Porque de nada vale que nos alimentemos físicamente, pero no tengamos fuerzas espirituales para poder estar apercibidos para las cosas que vengan y los ataques, ¿verdad?, que el enemigo puede estar tramando contra la iglesia. Dice que por la noche le suplía la carne, y por el día, ¿verdad?, por la mañana le suplía el maná. Dice, primero era suplido de noche cuando el rocío caía sobre el desierto. Sabemos que Cristo vino al mundo en medio de una oscura noche de pecado, cuando Israel estaba lejos de la verdad divina. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. El maná estaba circunscrito al desierto, donde estaba el pueblo de Dios. Es bueno saber que en medio del desierto
de la vida, Cristo nos sustentará de sí mismo como pan de vida. Tercero, el maná tenía una apariencia menuda. Ello deja ver la humanidad de Cristo, quien al venir al mundo tomó forma de siervo, hecho semejante a nosotros. El maná era redondo, lo cual revela la eternidad divina del Hijo de Dios. Él es antes de la creación, pues ella procede de él. El maná parecía como una escarcha sobre la tierra. La estancia de Cristo en la tierra sería temporal y luego se sentaría a la diestra del Padre en los cielos. Debemos apreciar el regalo que significa Cristo para nosotros y conducirnos de tal forma que demos un buen testimonio de su carácter, ¿verdad? Cristo es el mejor ejemplo del maná. Y nosotros tenemos que alimentarnos día a día de su presencia y entender que nosotros tenemos que presentarnos ante el mundo para poder predicar esta palabra y que ellos puedan ver que nosotros tenemos algo que le podemos ofrecer para que ellos también puedan sentirse libres y puedan servirle al Señor, ¿verdad? En el versículo 15 y 16 dice, Melqui, léelo. 15 y 16. Siguiéndolo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado, recoger de él, cada uno según lo que pudiere comer, un hombre por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tiempo. ¿Va a decir algo? No. Dios, hermano. Ya que se leyó el versículo, yo quisiera saber qué significa la palabra, aquí cuando dice la palabra un comer, la palabra comer. Comer, no comer, comer. Comer era una medida, ¿verdad, mamá? Era una medida que yo seguí buscando más o menos y decía que simboliza 2.2 litros por persona. Esa era la medida que debía de comer durante todo el día, 2.2 litros, ¿verdad? 2.2 litros por persona. Esa era la porción que debía de comer cada persona. Aquí, permiso, ¿verdad? No. En esta palabra Dios nos está dando un ejemplo que Dios le estaba racionando, dando una ración por cada familia, por cada miembro de familia, que no era, digamos, ustedes cojan ahí todo lo que y jártense, no. No, era una medida, una porción, y recalcando bien importante algo que indicó, no sé si se dio cuenta la hermana Sheila, que era alimento, no era comida, era alimento. Fíjense con ese versículo que dice en el 15, la oración final dice, es el pan que Jehová os dio, os da para comer. Es el pan, o sea, es el alimento que Jehová nos dio para comer. No dice que es comida que nos dio para comer, es pan. Pan significa en toda la Biblia, siempre significa alimento. Como pan físico, digo, alimento físico que te nutre el cuerpo con una poca ración, que no tienes que llenarte hasta, ¿verdad? Como dicen en el campo, hasta jartarse uno hasta el galillo, y pan espiritual, que es alimento verdadero espiritual, no todo lo que leemos, no todo lo que escuchamos de la religión es alimento espiritual, y no todo lo que comemos es alimento físico. Esa es la gran diferencia de que, ¿verdad? Y también habla de que tenía que recoger, según lo que pudiera comer, ¿verdad? Decía que tenía que recogerlo el padre de familia. O sea, que tenía que ser diligente
y tenía que saber lo que iba a recoger por cada uno. No era como decía él que iba a recoger al garete y que iban a comer al... No, él tenía que saber. Y esto ¿verdad? Tipifica cuando en nuestros hogares hay hombres y mujeres de Dios, nuestros padres, que nos instruyen en el buen camino y que saben instruirnos a nosotros y enseñarnos por dónde nosotros debemos conducirnos. Y que realmente, aparte de brindarnos el sustento diario del alimento, ¿verdad? Porque hasta cierta edad nuestros padres tienen que suplirnos, ¿verdad? Es su obligación, suplirnos el alimento, suplirnos con qué vestir, suplirnos todo, un hogar donde estar. También es obligatorio que instruya al niño en el camino del Señor y que los instruya con buenos modales y que los instruya conociendo que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y que podamos instruir al niño desde niño. La Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando llegue viejo no se apartará de él. Y muchos sabemos que aunque muchas personas han sido instruidas desde niños en la casa del Señor, se apartan, pero todavía ese temor está dentro de ellos. Y ellos dicen, mira, sí, yo conocí al Señor en mi niñez, yo conocí al Señor en mi juventud, pues por alguna cosa o por otra me he apartado del Señor, pero tengo temor del Señor, ¿verdad? Y es siempre bueno que inculquemos en nuestra familia ese temor al Señor. Pero sobre todas las cosas, según ellos se levantaban cada mañana a recoger este alimento, nosotros tenemos que cada mañana encomendarnos al Señor y decirnos, Señor, sé tú quien dirija mi día en este día, ¿verdad? Valga la redundancia. Sé tú el que nos dirija, sé tú el que nos diga cómo debemos ir, qué hemos de hacer, ¿verdad? Cuídanos en el camino y leer su palabra, escudriñarla para que podamos alimentarnos y podamos vencer las tentaciones y podamos vencer las acechanzas del enemigo. Porque de nada vale que nos alimentemos, ¿verdad? Estemos gorditos físicamente, pero estemos flacos en crisis espiritualmente. Melqui. Quiero hacer un comentario de algo que el Señor estaba hablando acerca del comer. Si nosotros analizamos desde el inicio de la historia del ser humano, el comer ha sido un misterio, porque el Señor siempre estableció una dieta estricta y equilibrada para el ser humano, y así comienza el libro de Génesis. Le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Qué estableció ahí? Una dieta, porque una dieta lo que es una prohibición, una abstinencia, porque hay ciertas cosas que de hecho el comer, hay cosas que tú comes que te pueden mantener con vida, pero hay cosas que tú comes que te pueden matar, como lo que sucedió con Adán. Yo le digo, el día que comieres de ese árbol, ciertamente morirás. Y hay un misterio en el comer. Siempre, de hecho, la lección pasada hablaba de comer al cordero. Y en toda la Biblia, si nosotros escudriñamos, vemos que el comer tiene un sentido importante para nuestro Señor. Y establece dos tipos de vida, como la vida biológica. La vida biológica es una vida que tú tienes que sustentarla con comida, porque si no, te mueres. En cambio, la vida Zoe, la vida del Espíritu, es una vida autónoma, pero requiere comer a Cristo para tú poder subsistir. De hecho, en Juan 3, que tengo aquí el versículo 3:18, dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y cuando habla aquí de creer, significa de comer. El que me come a mí no es condenado, sino que va a tener vida, va a ser sustentado. Y ese es el gran problema de la sociedad que no acepta al Señor.
¿sabes? Que no come a Cristo, que va a morir. Si no comes a Cristo, vas a morir. ¿Sabes? Ese es el mensaje que encierra la Escritura. ¿Sabes? Yo soy el maná. Para tú poder vivir, tú necesitas comerme a mí. Para tú poder subsistir, para tú poder mantener tu vida, tú necesitas comerme a mí. ¿Sabes? Ese es el mensaje que encierra la palabra como tal. ¿Sabes? Y hay muchos textos que he encontrado aquí, mientras tú estás hablando, pero que no los voy a leer, pero que si escudriñamos la Biblia acerca del comer, el comer es bien importante en la Biblia, porque de ellos determina si tú vives o si tú mueres, dependiendo que tú comas. Y más en este tiempo. Igual que el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel estaba codiciando los manjares de Egipto. ¿Ves? Esa comida que conforme a la dieta de Dios era nocivo para su sistema. ¿Sabes? Ellos no podían comer esa comida porque había una comida específica que el Señor había determinado para ellos, para que ellos pudieran subsistir. Y ahí es donde se encierra el mensaje de Cristo. ¿Sabes? Si tú no comes a Cristo y comes la comida de Egipto, te vas a morir. Te vas a morir. Por eso que dice, el que cree en mí tendrá vida, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Condenado a qué? A muerte. Amén. El versículo 17 y 18 dice, y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos. Y lo medían por comer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Cuando dice que recogía unos muchos y otros pocos, era, ¿verdad? Depende de las personas que vivieran en la casa, pues unos tenían que recoger más porque había más habitantes y otros pues tenían que recoger menos. Pero dice que no le faltó a ninguno, o sea que todos se satisfacieron. Así que se dice, eso. Se lo oye mal, pero con lo que el Señor, ¿verdad?, le había ordenado que debían de comer durante ese día. Y el Señor siempre nos provee a nosotros día a día este pan. Y hablo del pan espiritual. ¿Por qué? Porque todos los días es un nuevo reto al creyente. Todos los días el enemigo lanza algo nuevo con que atacarnos y con que tratar de destruirnos. Y en este tiempo, más que nada, tratar de destruir la familia, tratar de destruir los hogares, ¿verdad? En nuestros jóvenes que vemos, ¿verdad?, cómo los engaña. Una de las cosas, ¿verdad?, que utiliza es lo que nuestros ojos ven, lo que nos puede llamar la atención, lo que escuchamos, ¿verdad? Y el enemigo es bien astuto y todo el tiempo lanza algo nuevo para tratar de destruir al hombre, porque él no quiere que nosotros seamos salvos, que nosotros alcancemos esa salvación. Y nosotros tenemos que luchar día a día. Esto es una lucha constante. No es que seamos salvos, siempre salvos, no, es que todos los días tenemos que luchar por esta salvación. Que por cualquier cosa podemos perderla, o sea, y tenemos que cuidarla con temor y temblor. Pues, hermano, tenemos que diariamente ir ante la presencia del Señor para que el Señor nos ayude, porque por nuestra propia fuerza nosotros no podremos vencer. Y de la misma forma que el Señor tenía cuidado del pueblo en el área espiritual, también lo tenía en el área física. Y de esa misma forma el Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros, ¿verdad? El Señor siempre tiene cuidado de su pueblo. Y hay ocasiones, ¿verdad?, que hemos escuchado testimonios de personas que no tienen con qué comprar, con qué comer, y el Señor les suple, ¿verdad? Y yo le puedo dar un testimonio. Hace unos meses atrás, la Isha es testigo, ese mes en mi casa las cosas fueron un poquito fuertes y de verdad estaba, ¿verdad?, en una situación un poquito apretada, y me senté en la mesa y le dije: Mike, este mes pues no voy a poder comprar mucho, no va a dar para hacer la compra completa, pero somos tú y yo nada más, y tranquila, te prohíbo que le digas a tu hijo o a alguien
de lo que estamos pasando. Porque de la misma forma que en el huracán, el Señor enviaba personas que nosotros no conocemos, hasta militares llegaron a mi casa con agua, con cajas de comida que nosotros no sabíamos quiénes eran. De esa misma forma, el Señor nos va a proveer. Como a las 2 horas, yo iba a hacer los encargos y nos llama una hermana de la iglesia de mi mamá y me dice, Virginia, está pendiente que mi esposo va por ahí. Para mí se me afilaron los dientes porque la señora hace un pastelón de papa y yo dije, eso es que me mandó pastelón de papa, pero yo voy a esperar a comer antes de irme. Y yo estaba, mire, con los dientes afilados. Pero de momento, ellos llegan a casa y abren el baúl y siguen entrando fundas. Ahí se testigo, siguen entrando fundas y fundas. Yo me senté en la barra, bajé la cabeza y yo le dije, Señor, hace 2 horas que yo le hablé esto a mi mamá. Y estábamos mi mamá, tú y yo. Nos trajeron carne, arroz, leche, café, azúcar, lo que quizás no me iba a dar para comprar ese mes. Y yo cogí el teléfono y llamé a la señora en llanto y le decía, hace 2 horas yo le dije esto a mi mamá y lo único que estábamos aquí era mi mamá, Dios y yo. Y yo no podía hablarle, ella me decía, el Señor me estaba inquietando y yo no podía dejar de obedecer la palabra, lo que Dios me estaba hablando. Y a veces nosotros pensamos y yo comencé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y yo decía, wow, Señor, a veces uno piensa que tú no nos escuchas. Y a veces uno piensa que tú te has alejado o que tú estás ajeno a lo que estamos pasando, pero mire, no. El Señor conoce la situación y en ese momento eso para mí me sirvió para entender que Dios todavía tenía cuidado de mi vida. También de la de mi mamá, pero las palabras las dije yo porque yo era la que estaba en desespero, porque yo soy de las que me desespero. O sea, yo soy de las que no duermo, de las que si este mes la cosa está apretada, ¿verdad? Y esta palabra habla a mi vida porque es para mí. Porque yo tengo que descansar en las promesas que hoy el Señor me está diciendo, ¿verdad? Pero nuestra humanidad se desespera y dice, ahora yo entiendo a mi papá porque mi papá no dormía, porque mi papá todo el tiempo estaba en ese desespero. Pues claro, porque cuando el dinero está para hacerlo, fine, pero cuando no está, pues la humanidad se siente un poco desesperada y mientras yo estudiaba esta palabra hoy, yo decía, wow, Señor, vino a mi mente eso que pasó hace meses atrás. Y yo decía, Señor, tú tienes cuidado de nosotros. Solo resta que nosotros podamos entender lo que dice esta palabra. Que Él es el pan de vida, que Él tiene control de todo lo que está a nuestro alrededor. Pero también nos enseña que tenemos que salir a buscar el pan. ¿Verdad? Que tenemos que esforzarnos para hacer algo. Yo pues estoy un poco enferma, pero aún en mis situaciones, mire, yo estoy haciendo pastelillos y eso para vender. Entonces le suplo a un negocito que ellos están vendiendo y yo toda la semana le hago los pastelillos de la semana. Y yo tengo las manos, mire, que no puedo, se me dañó la maquinita y tuve que hacerla a Mollero Power. Y estuve como 3 días, hermanos, que no podía mover los brazos. No podía ni levantarlos, pero Dios es tan bueno. Que le dije a mi prima, ¿qué pasó, chica? Y se me dañó la maquinita, chica, y ahora sí que estoy. Y ustedes no saben qué. Bueno, yo hasta lloré. El viernes de la semana pasada llegó la KitchenAid. Yo, mira, hermano, yo quería dormir con la máquina. Yo empecé a llorar porque era algo que yo anhelaba. Usted sabe que siempre ha sido algo que he querido, pero miren, se me tuvo que dañar aquella y Dios utilizó a mi prima y me la regaló de cumpleaños y yo feliz. Quizás no puedo trabajar como trabajaba antes, pero algo puedo aportar a mi casa. Porque, mire, hermano, tenemos que a veces sacrificarnos, aunque tengamos dolor, aunque pensemos que no vamos a tener la fuerza, Dios nos da la fuerza, aunque después tengamos que sobarnos, ¿verdad? Pero
El Señor lo que quiere es que ver el esfuerzo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. No es que todo nos va a llevar a la mano. No es que, Señor, yo estoy sentado aquí y tú me vas a traer el pan, me vas a traer la carne, según. No, tenemos que esforzarnos. Y así mismo es en el área espiritual. Tenemos todos los días que esforzarnos para que el Señor bendiga nuestras vidas. Cuando nosotros llegamos a la casa de Dios, nosotros no podemos llegar a buscar una experiencia. Si a Dios en su misericordia le place darnos la experiencia, amén. Nosotros venimos en agradecimiento por lo que Dios ha hecho por nosotros, que somos inmerecedores. Llegamos a la casa de Dios a darle gracias y adorar y alabar su nombre. Y Él en su misericordia, el Espíritu Santo es tan bueno que nos visita y nos llena de nuevas experiencias cada vez que vengamos. Pero solamente cuando venimos con un corazón agradecido. Porque no podemos llegar ante la presencia del Señor solamente con quejas, sino con agradecimiento. Claro, el Señor quiere saber lo que nosotros estamos padeciendo porque Él le gusta escucharnos. Él tiene cuidado de nosotros, pero también tenemos que ir ante su presencia agradeciendo por un día más de vida. Porque hoy me supliste el pan, porque mira, tengo vida. ¿Cuántos hoy amanecieron sin vida? Pero nosotros tenemos que agradecer al Señor por lo que hace cada día con nosotros y porque Cristo murió por nosotros en esa cruz del Calvario. Y todos los días tenemos que ir ante la presencia del Señor para llenar nuestras vidas, porque si no nos saciamos de Cristo, estamos perdidos. Tenemos que ir ante su presencia para ser llenos de Él, para nosotros poder caminar diariamente, para poder seguir hacia adelante y poder demostrarle a aquellos que están perdiéndose en las calles que hay una esperanza todavía. Que Cristo es esa esperanza y nosotros tenemos que hablarle a estas personas de las cosas hermosas que Cristo ha hecho en nosotros. Tenemos que testificar de lo que Cristo hace en nosotros, para que estas personas puedan entender, mira, si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Si me restauró, te puede restaurar a ti. Si me suple, te puede suplir a ti. Pero sobre todas las cosas, lo más importante es que tú entiendas que Cristo me salvó y te quiere salvar a ti. Ese es el mayor ejemplo. Y esa es la palabra que siempre tenemos que llevar. ¿Tú te ibas a decir algo, Mana Silvia? No, que yo lo que iba a decir es que no solamente uno tiene que tener cuidado por lo que oye y ve y eso, pero también uno tiene que tener mucho cuidado principalmente con lo que habla. Lo mismo las jóvenes como los caballeros de todas las edades, uno tiene que tener cuidado con lo que habla, porque hay veces que si uno habla algo a cualquier persona, esa persona le puede estar bien malo y llevarlo hasta el pecado. Una, dos, mantenerse triste y alejado de uno, por lo que uno le dijo. Así que cuando uno va a hablar, tiene que saber cómo habla también. Amén, pero para eso está la sabiduría del Espíritu Santo, que es el que nos ayuda en ese momento. Manuel Eduardo, el 20 y el 21. Dice, mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ellos para otro día. Y crió gusano, y hirió, y se enojó contra ellos Moisés. Y los recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer. Y luego que el sol calentaba, se derretía. Sencillo está eso, que era precisamente la ración que debían de tomar, no más, podían tomar menos, pero no más de lo que se le había estipulado un gomer, que eran yo no sé cuántos litros, no pasan de 3 litros, más o menos. Entonces, si cogían más, se le podría. Cuando único podían coger de más, su ración de más era para el día que iban a establecer, el día de reposo, que era el día de dedicar
adoración a Dios. Ese es el verdadero reposo, adoración a Dios, y no hacer nada que vaya a confligir con la adoración a Dios. Se podía caminar, pues, es una cosa ya de los fariseos, ¿verdad? Pero cuando único podían comer la ración de más era ese viernes, para entonces el sábado no tener que hacer nada y dedicar verdaderamente esa adoración, esa gratitud de lo que habían de comer. Pero siempre había murmuración y siempre había quienes estaban enojados y quejosos, y siempre se quejaban contra Moisés, y al quejarse contra Moisés estaban quejando contra Dios mismo. Había que cogerlo en cierta madrugada también, porque no podían esperar a que llegara el mediodía después de la tarde, porque hasta aquí sí, se fumaba, como quien dice, era un alimento. El maná significa, el maná tiene un significado desconocido, que no se conoce alimento hoy en día como lo que es maná. Maná es una palabra griega que es esto, era un alimento completo para ellos, que les daba para el sustento diario de lo que tenían que adquirir en su cuerpo, ya sea para no enfermarse, vitaminas, minerales, todo lo que los alimentos nuestros proveen o deben proveer, pues ese alimento de maná, esa escarchita, con esa hojuelita que parecía confleo, parecía nieve, se le parecía cuando le daba mucho el sol. Por eso le llamaban hasta escarcha también. Pero un alimento como así, vamos a decir, como el algodón, ese algodón de la China. Pero alimentaba, no era azúcar. Y el pueblo era incrédulo, aún sabiendo que Jehová le proveyó en sacarlos de Egipto. Todavía dudaban de que Dios podía darle el alimento diario. Y cuando ellos ven eso, lo encuentran grande, dicen, no, yo voy a guardar porque si mañana no aparece. Y si mañana no hay. Esa es la duda. ¿Ah? Y es cuántas dudas nosotros como creyentes a veces tenemos. Era porque comían sin entendimiento. Ellos no sabían, ellos no tenían noción de lo que realmente Jehová estaba haciendo. Cuando comemos a Cristo, tenemos que comer con madurez, sabiendo lo que significa. Por eso que se establece un discipulado, para que el discípulo entienda cuál es el paso que va a dar, cuál fue la obra que Jesucristo hizo con la cruz del Calvario, para que tú comas, pero comas con entendimiento, comas con madurez, sabiendo de que esa es la diferencia del antiguo pacto y del nuevo. O sea, en ese antiguo pacto, en ese comer de la vida biológica, tú tenías que comer diariamente. Pero aquí establece que solamente tú comes a Cristo una vez. ¿Sabes? El que come de mí no tendrá hambre jamás. ¿Sabes? Por eso que eso es lo que te enseña a comer, pero con entendimiento, con madurez. No, y al ellos guardar era que estaban dudando, ¿verdad?, de la palabra que Dios había dado, que Jehová había dado. Y ellos no entendían que era su misericordia la que estaba, porque Dios no pudo haberlos dejado sin alimento, o haberlos castigado, o haberlos exterminado, pero no. Él quiso, ¿verdad?, brindarles para que ellos vieran la misericordia de Dios todos los días. Pero dice, ¿verdad?, que ellos guardaron el alimento y se llenó de gusanos y apestaba, ¿verdad? Y entonces el Señor se molestó y Moisés se molestó por lo que ellos habían hecho. O sea, ustedes son incrédulos, no pueden creer, ¿verdad?, que Dios puede sustentarte todos los días, darte lo que has de alimentarte. O sea, y aquí, ¿verdad?, en el comentario habla que nosotros como cristianos no podemos vivir de experiencias pasadas, ¿verdad? La bendición que recibimos el domingo no es la misma que hoy. Tenemos que todos los días buscar una nueva bendición, una nueva experiencia con el Señor. O sea, todos los días el Señor nos puede brindar algo nuevo. Queda de nosotros provocarlo o no. Pero este pueblo, nosotros a veces somos como este pueblo de Israel. A mí me encanta, ¿verdad? La historia del pueblo de Israel es una de
es una de las historias, ¿verdad?, que más a mí me encanta. Y es que nosotros somos similares a este pueblo, porque el Señor nos da y nos da y nos da, y nosotros como que siempre terminamos cuestionando al Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué no me das esto? ¿Por qué no me das lo otro? Y el Señor lo que nos quiere decir es, mira, despreocúpate de lo que venga mañana. Vive hoy. Procura que hoy tú puedas vivir un día en mi presencia como si fuera el último. Como si yo viniera hoy a buscarte. Como si esa trompeta fuera a sonar hoy. Nosotros tenemos que vivir la vida en el presente como si fuera ahora mismo que esa trompeta sonara. Porque si esa trompeta sonara, estaremos preparados. Eso es una pregunta que tenemos que hacernos a cada segundo. ¿Estaremos preparados? Porque eso puede ocurrir en cualquier momento. Y es por eso que nosotros tenemos que entender que Cristo, nosotros tenemos que todos los días comer de ese pan, de esa palabra. Sumergirnos en la presencia del Señor todos los días para que cuando Cristo venga nos encuentre haciendo así. Y que podamos escuchar ese sonar de la trompeta. Y que nosotros podamos ser llevados al cielo. Pero es algo que tenemos que hacer diariamente. Y a veces se nos olvida, a veces se nos olvida que tenemos que hacerlo todos los días. Yo en las noches, pues hay veces que el sueño me domina y me siento a orar, y el otro día le decía a Taísa, Taísa, un poco me voy de boca y caigo en el piso. Y digo, Señor, no puedo más nada. Y trato y se me cierran los ojos, hermano, porque es la realidad. Entonces, humano, y cuando uno va a orar es cuando más sueño le da, porque tú puedes estar despierto viendo una serie toda la noche, pero que no te vayas a orar. Es así, no me puedes decir que no, porque es así. Es la realidad, el ser humano es así, y el enemigo aprovecha y te dice, mira, vamos a dormir, duérmete, pero es la realidad. Es la verdad, no, pero la realidad es que digo, Señor, cuando me levanto, digo, Señor, perdona, me quedé dormida. Pero mientras a veces estoy en la cama, ¿verdad?, me despierto de madrugada y sigo hablando con el Señor, aunque me duermo, vuelvo y me despierto y sigo hablando con el Señor. Así me paso toda la noche, pues yo despierto mucho de noche. Pero es así, hay veces que el cansancio nos vence. Y eso, ¿verdad?, no es que nosotros tampoco seamos súper espirituales, porque eso no es. ¿Verdad? No hay nadie que no pase por ese proceso, todos pasamos por ello, pero Cristo lo que quiere, ¿verdad?, el Señor lo que quiere es que nosotros entendamos que Él está presto para ayudarnos a caminar, Él está presto para guiarnos en el camino que Él quiere que nosotros podamos andar, porque nosotros no conocemos el futuro, pero el Señor conoce lo que nos ha de acontecer, el Señor sabe lo que ha de pasar mañana, tú y yo no lo sabemos. Pero el Señor sí lo sabe, pero Él te dice, mira, vive el día de hoy como si fuera el último. Y olvídate de mañana, porque mañana trae su propio afán. El día de mañana va a traer su propio trabajo, pero hoy vive creyendo en que yo soy quien te sustento, en que yo soy tu pan de vida, en que yo no te voy a abandonar y que en medio de la prueba y de la situación, mientras tú me seas fiel, yo voy a estar ahí a tu lado, porque tenemos que ser fieles. No podemos ser, ¿verdad?, hipócritas con el Señor. El Señor todo lo conoce. El Señor todo lo sabe. Él es omnisciente. Él conoce nuestros pensamientos. Al Señor no lo podemos engañar. Al hombre lo podemos engañar, pero al Señor no lo podemos engañar. Y aunque nadie aquí quizás nos vea haciendo cosas, el Señor nos ve. De Él no nos podemos esconder. Nadie puede esconderse ante el ojo del Señor. Pero Él en su misericordia nos deja vivos para que podamos venir a su presencia y podamos pedir perdón y podamos seguir adelante. Y a veces hacemos como este pueblo de Israel, que renegamos del Señor. Si yo hubiera estado en el mundo, esto no me hubiera pasado. Cuando yo estaba en el mundo, yo tenía dinero, claro, hacía cosas que no tenía que hacer y mi bolsillo nunca estaba vacío. Y ahora que le sirvo al Señor, el bolsillo está, mire, pelado. Y a veces uno dice, contrabando, que cuando yo no le servía al Señor no me pasaba nada. Claro, si ya estabas al otro lado. Ya el enemigo te tenía ahí, mira, dormidito. Ya eres mío, olvídate de eso, nada te va a pasar. Pero cuando vengas a Cristo, claro que las tuercas se van a apretar.
porque el oro tiene que ser probado para ver de qué calibre es, de qué quilataje tú eres, de qué quilataje tú estás hecho. Y tenemos que pasar por el fuego y tenemos que pasar por pruebas difíciles, porque es necesario que seamos probados para que podamos vencer. Porque si vivimos un evangelio light y no vienen pruebas, ¿cómo realmente vamos a poder saber que Cristo vive en nosotros? La gente dice, ay, el que me diga a mí que no tenga pruebas, usted me dice cuál es su técnica para yo irme por ahí. Pero el cristiano que no tenga pruebas tiene que analizarse, tiene que escudriñarse, porque al que no le suceda algo es porque algo está mal. Porque es que siempre vamos a tener tribulaciones, siempre va a haber, no es que todo el tiempo vamos a estar llorando, pero siempre hay un proceso que vamos a pasar. Y es necesario que todo el mundo lo pase. Pero cuando confiamos en que Jehová nos ha de sustentar, en que nosotros, como dice Melqui, comimos una vez de ese pan de vida y que lo aceptamos como nuestro único y exclusivo Salvador, vamos a ver, mira hermanos, que todo va a ser diferente. Vamos a sufrir, vamos a llorar, pero el Espíritu Santo nos va a dar la salida. Nos va a ayudar a poder vencer al enemigo y a poder llegar al otro lado, a la tierra prometida, que esa es nuestra esperanza. Poder llegar a esa tierra prometida, poder reinar con el Señor, poder estar, mire, vivir una vida para siempre junto al Padre. Ese debe ser nuestro anhelo. Nuestro anhelo no debe ser lo que nosotros podamos alcanzar materialmente, porque eso es perecedero. Eso se daña, se corrompe, se puede destruir. Podamos desear, y no es malo, tener una casa, qué sé yo, con 500 cuartos, con 10 cuartos, piscina, con cancha. Pero viene un temblor, viene algo y se destruye. Pero cuando nuestra casa está cimentada sobre la roca que es Cristo, pueden venir los vientos, puede temblar, puede sacudir, nada nos va a suceder. Porque nosotros estamos cimentados en la roca que es Cristo. Hermana Joana, le hace el 24 y el 31 y lo explica. Santo 24, voy a leerlo de acá directamente del libro de Éxodo, la Biblia, del 24 en adelante. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se acusaron ni herió. Eso está bien entendido, ¿verdad? Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas en el 7º día es día de reposo. En él no se hallará. Y el hermano de Juan habló ahorita de eso. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el 7º día a recoger. ¿Y qué pasó? Que no hallaron nada. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Aleluya, un signo de interrogación. Se pregunta, mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el 6º día da pan para 2 días. Wow. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el 7º día. Así el pueblo reposó el 7º día, y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco y sabor como de hojuelas con miel. Alabado sea el nombre del Señor. Lo leí completo, ¿verdad? De miel, aleluya. Tanto, Sheila quiere que le explique, pero está bien explicado, ¿verdad? Aleluya. El milagro que sucedía con el maná cada semana, entre viernes y sábado, reviste una importancia vital para nuestro aprovechamiento espiritual. Como siempre ocurre cuando hacemos caso a las ordenanzas divinas, la aprobación del Señor no se hace esperar. La palabra nos dice que, a diferencia de lo que sucedió cuando algunos guardaron el maná la primera vez, en esta ocasión, al reservar una porción para el día de reposo, no se agusanó ni herió.
si queremos ver la protección de Dios sobre nosotros y nuestra familia, es necesario hacerlo todo como Dios lo ha dicho en su palabra. Amén. Y el hermano Eco le explicó ahorita lo que significaba ver la maná, que es esto. Y el hermano Melqui ahorita habló, ¿verdad? Referente del pan. Y en el libro de Juan se especifica, ¿verdad? El mismo Jesús, el mismo Señor, cómo se definió el verdadero pan del cielo. Juan 6:32, pan de Dios, pan de vida, el pan vivo. Ese es nuestro Señor amado. Y que fíjense como aquí hay que recalcar el contexto verdadero que nos quiere decir el Señor en estas escrituras, que es una regla básica, que es con referente a los mandamientos que Él dispuso allá en el Sinaí, que es la codicia y que es las exageraciones. La codicia es una palabra que emite exageraciones también, y las exageraciones no deben ser en el término humano, a ningún nivel, ya sea cristiano o no cristiano. Eso es lo que ha dañado y lo que está dañando siempre a todas las generaciones desde que el mundo comenzó en su desorden allá en el paraíso con Adán y Eva, que empezaron entonces a codiciar y a querer lo que no se podía querer, y a querer lo que si tú tenías, querías más, y si no tenías, querías, y si te daban, ya querías un poco más, y si tenías un poco más, y los excesos siempre han dañado. Y esto espiritualmente nos lleva a que el comer el pan de Dios, que es la palabra de Dios, debemos hacerlo todos los días, pero mire, sin exceso, como lo es el alimento físico, comer todos los días, pero sin exceso. Fíjense cómo esto me ha ayudado a mí en mayordomizar o administrar bien mis días. Desde que estoy adquiriendo sabiduría, pues administro mis días sin los excesos. O sea, saco un tiempo para leer, saco un tiempo para trabajar, saco un tiempo para alimentarme, saco un tiempo para descansar. Y mire, todo en un orden que Dios estableció, porque eso es lo que el Señor siempre ha querido, tener un orden en nuestra vida. Eso se llama administración de nuestro ser, de nuestra alma. Y lo que vemos hoy día es un desorden. Por eso es que hay físicamente tantas enfermedades, por el desorden que tenemos en el beber, comer, hacer, no hacer, trabajar de más, trabajar de menos, que son excesos. El trabajar de más es exceso y el trabajar de menos también. Por eso es que siempre el Señor nos enseñó a guardar ese día de reposo, para descanso, para meditar, para prepararnos para una semana, ¿verdad? Pero no, si nos llaman para... Sí, claro. Si nos llaman, ¿verdad? Trabajamos 5 y estamos agotados. Y si nos dicen, te pago doble sábado y domingo, ¿verdad? Eso es exceso, porque siempre queremos que más. No, y Dios lo que quiere es eso mismo, un balance, ¿verdad? Que hagamos un balance en todo, balance en en nuestra vida espiritual. Podemos hablar de alimentos, hermano. Sí, claro, podemos, sí. Balance en alimentos, balance, ¿verdad? Y si nos podemos ver, la Biblia habla del diezmo, ¿verdad? Claro. Y si nosotros nos ponemos a pensar en el diezmo de nuestra vida, el día tiene 24 horas. Serían 2 horas 40 minutos que debiéramos dedicarle al Señor, porque es nuestro diezmo diario. Y ese tiempo es del Señor. ¿Y cuánto? No lo sacamos a veces. Yo soy honesta. Yo no estoy aquí para Los antiguos oraban 3 veces al día, 9, 12 y 3 de la mañana. Mi abuela era fiel en eso. Mi abuela a las 12 del mediodía, fuera el que fuera, tenía que sentarse a esperar que ella terminara de orar su hora, porque su hora ella no la comprometía con nadie.
A esa hora llegaba visita, pues siéntate, mi hija, que yo voy a orar. Cuando yo termine de orar, si quieres esperar o vienes ahorita, pero esa hora no la comprometía. Mi abuela era fiel a las 12 y a las 6 de la tarde. Esas horas para mi abuela eran sagradas. En la mañana no sé a qué hora era, porque yo iba siempre después del mediodía, pero a las 12 y a las 6 de la tarde eso era sagrado para mi abuelita. Mi abuelita no aceptaba visitas a esa hora. Y si nosotros nos ponemos a ver, debemos administrar nuestro tiempo y soy honesta, hay veces que no lo hacemos, ¿verdad? Por el afán de vida y quizás pues por tantas cosas, cuando tú vienes a ver ya el día se ha ido. Al contrario, pedimos que aún más horas, que si el día se alargara. Mira, no, yo me puedo acostar todos los días a las 2 de la mañana porque yo no duermo de noche, o sea, a mí se me hace bien difícil conciliar el sueño. Pero después para levantarme me da un trabajo, porque no puedo dormir. Entonces me duermo a las 2, pero me despierto de cada rato, pero no descanso. Y durante el día estoy como gata que cambia aceite, donde quiera uno casi dormido, ¿verdad? Pero nosotros si administramos bien nuestro tiempo, nos da, como dice nuestro hermano Edward, nos da para todo. Y aquí dice, necesitamos una actitud humilde delante del Señor e ir a su presencia como pobres en espíritu, que necesitan ser alimentados de esa vida que solamente Él nos puede dar. Entonces nuestra manera de vivir será cada día más acorde a la vida de Dios y el mundo glorificará a nuestro Padre. Las semillas son portadoras de vida. Este parecer con una semilla nos recuerda a Cristo, quien vino para que los hombres tengan vida y para que la tengan en abundancia. El color blanco del maná nos lleva a entender mejor la pureza de Cristo. Él es el santo de Dios, el santo ser. Además, el sabor del maná era como hojuelas con miel. Esta dulzura natural nos habla de la mansedumbre y ternura de Cristo. Él bendice a los niños y llama hijitos a sus discípulos. Los siervos del Señor debemos tener un carácter tierno al ministrar a los creyentes. Así se conducía Pablo entre los hermanos. O sea, nosotros tenemos que presentarle al mundo al Señor como este pan de vida, que va a saciar el hambre y como el agua que va a saciar nuestra sed. No podemos, ¿verdad?, tampoco ser muy violentos presentando al Señor, porque hay personas que se exageran, ¿verdad? Y rápido los mandan para el infierno. Si no te conviertes, te vas para el infierno. Y son... Claro, y Dios no, Dios es amor, es fuego consumidor, pero también es amor y sus misericordias son nuevas cada día. Miren, las misericordias del Señor, si fuéramos como las de nosotros, bendito, ¿cuántos estuviéramos muertos? Pero la misericordia de Dios no es como la de nosotros. Dios es un ser que tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Y a veces nosotros decimos, muchachos, hijo del diablo, pero si tuvo misericordia de nosotros, Que también éramos terribles, ¿verdad? Cuántas cosas, pero el Señor tuvo misericordia de nosotros. ¿Por qué no tener? Mire, cuando alguien muere, antes a mí no me importaba y antes yo, pues, si se morían, pues se murieron, pero ahora mi primera pregunta, Dios mío, ¿se habrá salvado? Esa es mi primera respuesta, mi primera pregunta, ¿se habrá salvado? ¿Habrá tenido tiempo de confesar al Señor, de pedir, Señor, ten misericordia de mí aunque sea? Porque cuando tú realmente entiendes lo que es el amor del Señor y lo que tú entiendes que es el amor por las almas, tú quieres que todo el mundo alcance esta salvación. Porque no, es algo que es tan grande que tú la quieres compartir con todo el mundo. Y por eso nosotros tenemos que entender que tenemos que presentarle a Cristo en todo momento. Como yo decía el domingo, yo antes no me atrevía a hablar del Señor. Y yo le decía a la gente, hola, Dios te bendiga, y yo, pero ahora no. Ahora donde quiera que me paro, y si tengo la oportunidad, mi hermano, yo no la pierdo más. Y me dice, Elena, tú no pierdes tiempo, no es que no me puedo perder el tiempo. Si es que, mira, hermano, hay que aprovecharla. Y si es el último día, y si tiene un accidente o pasa algo y yo no lo vuelvo a ver, y yo fui la última persona que tuvo para hablarle del Señor. Uno no sabe, pero tenemos que entender que el Señor lo que nos dice en esta lección es que Él nos va a dar el sustento espiritual y físico, pero nosotros tenemos que cada día
venir a su presencia y cada día encomendarnos al Señor y cada día procurar tener este encuentro personal con el Señor. Todos los días. No pensemos en lo que va a suceder mañana, sino que hoy, yo pueda decir, Señor, cuando yo me vaya a acostar, gracias porque tuviste cuidado de mí. Gracias porque me ayudaste. Gracias porque en el día de hoy pude ver una vez más tu misericordia hacia mi vida. Perdona mis pecados, perdona mis ofensas. Yo escuché a alguien hace poco decir que nosotros no pecamos todos los días. Yo decía, Seguro que pecamos. eso de que dicen que no ha pecado, que ha pecado todos los días, es un cristiano no regenerado. Y yo decía, yo difiero. Porque a veces con nuestros el mismo David decía, líbrame de los pecados que me son ocultos. Porque hay cosas que nosotros no sabemos que le estamos fallando al Señor. Hay cosas que quizás nosotros por nuestra mirada, con lo que escuchamos, quizás uno piensa que no, y hay veces que hacemos cosas que no sabemos que le estamos fallando al Señor. Pues mire, todos los días tenemos que ir ante la presencia del Señor. Hay cosas que no cambian. Dice la Biblia que el pecado fue buscado en la carne. El mismo apóstol Pablo decía, yo con mi cuerpo sigo a la ley del pecado. Porque hay una ley que nos rige. Está la ley del pecado y está la ley del espíritu. Con mi cuerpo sigo a la ley del pecado, porque el cuerpo está viciado por lo que dice de este mundo. Pero con mi mente sigo la ley del espíritu. Y eso es lo que sucede con nosotros. Nosotros no practicamos el pecado, pero por nuestra naturaleza carnal Fallamos. puede que caigamos en el Fallamos. pecado, pero no lo practicamos. No lo practicamos, pero fallamos porque a veces con a veces le decimos algo al Señor y para el Señor, perdóname, porque no debí de haberte dicho de esta forma o no debí de haber reaccionado. Mira, hermano, y somos humanos y estamos en esta tierra y esta carne es nuestro peor enemigo y hay veces que podemos pasar algún coraje, oye, que podemos perder el control. La Biblia, ¿verdad?, habla que el Señor se airó, pero no pecó. Pero nosotros, ¿verdad?, a veces somos ligeritos hablando y es la realidad. A veces, ¿verdad?, explotamos y hacemos y decimos cosas que no debemos de decir. Y cuando después nos hacen ver que, mira, tú, ¿verdad?, si te tomas, pues mire, uno tiene que reconocer también sus errores, porque hay que tener los pantalones bien puestos para uno reconocer los errores. Y a veces yo le decía al Señor, yo me enfogono. Y me da coraje, y él me dijo, no digas eso, Sheila. Pues claro que sí, porque a mí me ofenden y yo soy la que tengo que pedir perdón. Digo, Señor, pero ¿por qué siempre soy yo la que tengo que pedir perdón? Pero el perdón te libera al que lo da, no al que lo recibe. Y yo pues prefiero estar bien ante la presencia del Señor, aunque mi orgullo, mi ego se hiera. Y es mejor que mi ego se hiera a que yo me pierda. Porque la realidad es que cuando tú sientes que algo no está bien en tu vida, yo por lo menos, Sheila Velázquez Claudio, a mí me enseñaron que este lugar es santo. A mí me enseñaron que este lugar aquí, ese era lo que mi abuelo me decía, Dios te puede matar en el altar. Yo siempre he tenido, aunque para mí toda la iglesia, todo el lugar donde me paro en la iglesia es santo, pero este lugar para mí tiene un concepto muy grande, para mí significa mucho. Y yo siempre me quedé con eso que mi abuelo me decía, Sheila, si tú estás mal, primero pide perdón antes que te pares ahí y tú puedas tener que Dios te pueda matar en el altar o pueda pasar algo que Dios te castigue. Y yo por eso, hermanos, miren, para yo pararme en este lugar, bueno, hermana Joan sabe, que muchas veces le he dicho, pastora, yo necesito resolver unas cosas en mi vida porque yo, si eso no se resuelve, aunque yo no haya hecho nada malo, si esto no se resuelve, yo no puedo estar bien, no puedo estar tranquila, porque la realidad, hermano, que me consumo y mi vida espiritual decae. Y nosotros debemos día a día procurar que nuestra vida espiritual sea agradable al Señor y que todos los días podamos estar ante la presencia del Señor y presentarnos como somos, porque Dios nos conoce. Dios conoce nuestra humanidad y Dios conoce nuestro carácter y Dios conoce nuestra forma de actuar y nuestra forma de proceder, pero queda de nosotros entregarle al Señor, ¿verdad?, y dejar que el Señor te rompa como Él quiera de una vez
y te haga conforme a lo que Él quiere hacer en tu vida. Y a veces es difícil, hermano, porque cuando el Señor nos rompe, duele, pero es necesario que nosotros entendamos que para poder alcanzar esta salvación tenemos que doblegar nuestro orgullo y nuestra humanidad para que Cristo se glorifique en nuestra vida. No sirve y terminamos. Yo digo que ese lugar, lo mismo es como aquel que es santo y es más santo ese lugar que acá. Yo lo digo porque un suponer hay una persona que venga de afuera o algo así y venga a decir como una mujer, por ejemplo, que venga con un pantalón, pues me supongo que ahí no se va a parar, pero acá sí se puede parar. Cuando diga párese, pues se puede parar, pero ahí no se puede ya parar. eso es verdad, en nuestro concilio no lo puede hacer, pero hay lugares que sí lo hacen y por eso no podemos, ¿verdad?, tampoco juzgarlo, porque de eso se encarga el Señor. Hay cosas que no nos competen a nosotros porque el Señor tiene misericordia y usted no puede juzgar a alguien. Usted conoció al Señor de una manera. Yo lo conocí desde chiquito. Por eso, usted lo conoció de una forma, pero usted no se puede encajonar en lo que usted aprendió. Porque hay veces que estas personas que van a iglesias, ¿verdad?, evangélicas, que no son de doctrina, ¿verdad?, como la de nosotros, de dogma, ¿verdad?, porque son establecidas por el hombre, usted no puede decir que no han tenido un encuentro con el Señor. Porque hay veces que esas personas tienen mejor corazón y hacen mejor servicio que nosotros. Y a veces podemos vestirnos tan santos y parecer que somos la Virgen María, ¿verdad? Pero nuestra lengua y nuestro comportar y nuestro corazón está totalmente en desacuerdo con lo que dice la palabra. Y quizás ellos pueden salvarse y nosotros no. Por eso en esa área no podemos juzgar, porque a eso solamente le compete a Dios. Dios es el único que conoce quién está bien ante su presencia y por eso no se puede encajonar en eso, hermana, porque hay cosas que en nuestros tiempos eran de una forma, en los tiempos de mis abuelos eran de una forma, pero todo ha ido, ¿verdad?, cambiando, y no es que nosotros no creamos en la sana doctrina, pero sí en que tenemos que permitir que el Espíritu Santo sea el que tome control de estas personas, ¿verdad?, y no nosotros juzgarlo, porque podemos tener problemas con el Señor por esas cositas. Evelyn y la pastora. Usted lo que quiso decir es que no podemos pararnos ahí con enojo, con odio, pelear con alguien. Claro. Si uno hizo eso, tiene que reconciliarse con esa persona. La Biblia dice que antes de traer tu ofrenda al altar, y alguien tiene, lo dice claro, no dice que tú tienes algo en contra de ella, dice si alguien tiene algo en contra de ti, antes de traer la ofrenda al altar, ve, reconcíliate y entonces trae tu ofrenda. Porque si lo hace, cualquier cosa le puede pasar. No, y si traes la ofrenda, es en vano, porque Dios no, es lo que es, ¿verdad? Es en vano, Dios no la toma con agrado, porque no, hay enojo. ¿Cómo? Quedan cuentas pendientes. Claro, y nosotros tenemos que tener todas nuestras cuentas claras. Ahora, hay ocasiones que nosotros desconocemos ¿verdad?, de lo que está pasando, y ya eso es otro asunto, pero cuando tú conoces que hay algo, que alguien tenga en contra de ti o tú en contra de la persona, lo mejor que puedes hacer y lo que debemos hacer como cristianos y como creyentes es reconciliarnos, tratar de resolver la situación para que podamos, ¿verdad?, venir y darle al Señor nuestra alabanza, que es la mayor ofrenda, que es la que el Señor espera. Una alabanza con un corazón sincero, porque podremos adorar y no recibiremos nada porque hay algo mal en nuestra vida. Dios les bendiga. Mejor explicado, ¿verdad? No se pudo. Alabado sea el nombre del Señor, que el Señor bendiga a nuestra maestra, ¿verdad?, de escuelas bíblicas en esta noche. Aleluya, de adultos, gloria al nombre del Señor. Y, ¿verdad?, como dijo nuestra hermana Sheila, no nos podemos encajonar y decir de que una persona que se pare al frente con un pantalón, Dios la va a matar. No, que la van a matar, o puede suceder algo, o está en pecado, pero no, alabado sea el nombre de Dios, que está en maquillaje,
Alabado sea el nombre del Señor, no, tampoco. Esa es nuestra, ¿verdad? Nuestra forma de nosotros pensar de acuerdo a lo que nos han encajonado, pero, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener una visión amplia, porque ahora mismo si nosotros invitamos a una mujer policía a darnos charla sobre maltrato y no le sirve al Señor, pero nosotros necesitamos de ese recurso, ¿verdad? Sobre violencia doméstica, y viene aquí en pantalones, no le vamos a decir, pues desde la puerta da la conferencia, entonces nosotros mirando para el frente y la persona allá, ¿verdad? No, mi hermano, tampoco ahí, se va a parar desde al frente para darle, ¿verdad? Para hablarle de frente a lo que es la audiencia, amén, y el poder, ¿verdad? Poder exponer, y no quiere decir que ella esté mal, nosotros necesitábamos de ese recurso, ¿verdad? Y entonces lo utilizamos, gloria al nombre del Señor. Nosotros tenemos, de acuerdo a nuestro concilio, una dogmática, amén, que nosotros respetamos, ¿verdad? Pero si nosotros vamos a una iglesia evangélica que utilizan pantalón o se maquillan, hermano, no quiere decir que ellos estén mal y los vamos a atacar, no, al contrario, nosotros tenemos que respetar, como nosotros también, ¿verdad? Queremos que ellos nos respeten a nosotros, porque a nosotros no nos gusta que nos digan, y esas mujeres de falda larga con la lengua larga, ¿verdad? Que nos molesta, que nos digan esas cosas, o del pelo largo, pero todo lo que esconden, ¿verdad? Claro que nos molesta esas cosas, porque a ellos también les duelen las expresiones que nosotros, como cristianos, nosotros hacemos de esas personas. Además, Dios no nos ha enviado a eso, solamente nos ha enviado ¿qué? A predicar este evangelio a toda criatura. Por eso Dios ha levantado pastores, siervos y siervas del Señor, para que en su momento que esté dado doctrine a la iglesia de acuerdo a la doctrina bíblica, la dogmática, de acuerdo a lo que nosotros, ¿verdad?, hemos aceptado, como ya sea como concilio, como iglesia, como ente que somos, ¿verdad?, personas cristianas. Alabado sea el nombre del Señor. Pero hermanos, tenemos que saber lo que dice y especifica la Biblia, no lo que nosotros creamos, porque este evangelio no es de lo que nosotros creamos o nosotros nos imaginemos, es de lo que ya está establecido, y lo que no está establecido, no está establecido. ¿Usted entiende, verdad? Hermano Mel. ¿Verdad que somos parte de una misma familia también? Claro. Todo aquel que invoque el nombre de Jesucristo pertenece a la familia de Dios, como dice la palabra, independientemente de las diferencias culturales que haya. Somos una familia. Invoca a Cristo en mi familia y no lo puedo elegir. Ustedes saben que yo fui en un viaje, cuando fui a uno de los viajes misioneros a la República Dominicana, una de las iglesias que yo fui, esto es cultura, hermano. Usted va a la República Dominicana, el hermano igual lo sabe, y aquí lo que se toca, hermano, es como si fuera como una bachata, ¿verdad, hermano Eduardo? Cuando le dan aquellos ritmos, hermano, pero eso es cultura, hermano. Entonces, una de las hermanas, ay, Señor, estaba, mira, hermano, reprendiendo, y estaba las hermanas ahí, hermano, un gozo. Bueno, ustedes saben cuando invitábamos al hermano Polanco, que es dominicano, hermano, como él con un gozo en el altar, y no era que estaba bailando, hermano, es cultura, ¿entiende? Entonces usted no puede ir a un viaje misionero y ir con la cultura puertorriqueña, o tal vez ¿verdad?, eso que le han enseñado a ustedes, y ir allá, hermano, a decirle, no, hermano, eso no se... Hermano Jesús Malavé, cuando fue a San Tomás, cuando fue a San Tomás, hermano, terminó prácticamente, lo tomó el espíritu, no me diga que fue la carne, terminó prácticamente danzando como estaban danzando ellos, y si usted lo veía, ustedes se quedaban, wow, pero hermano, es cultura, es su cultura, ustedes entienden, y no podemos, ¿verdad?, encajonar a las personas en base a eso. Cuando nosotros fuimos a la iglesia Cristo Misionera de Panamá, hermano, nosotros, ¿verdad?, fuimos, vimos muchas cosas, alabado sea, pero son nuestros hermanos en Cristo. Ustedes ven las iglesias de Pakistán, alabado, cultura, hermano, las hermanas cómo visten, con, ¿verdad?, y usan sus prendas, y usan sus prendas, y un pantalón debajo, y eso es cultura, hermano, y son de nuestra iglesia. Y hay personas que han conocido al Señor en esa iglesia. Sí. En iglesias evangélicas. Claro. Que no han tenido el mismo encuentro en una iglesia pentecostal. Ahí fue donde conocieron al Señor. Entonces, Dios no lo va a juzgar como nos juzga a nosotros. Dios nos va a juzgar conforme a lo que Él quiere juzgar, o sea, porque Él es el que juzga. Nosotros podemos vestir de una forma
ellos no lo, Dios no, o sea, Dios es el que juzga. Nosotros no sabemos cómo Dios va a juzgar. ¿Cuál es lo que Dios está mirando? ¿Qué es lo que realmente Dios no va a buscar pentecostales o los pentecostales a este lado? No, no, vamos a estar todos en un mismo lugar y vamos a hacer, ¿verdad? Todos una misma iglesia. ¿Es así? Claro. Amén, alabado sea el nombre del Señor. Así que, ¿verdad? Hemos ampliado un poquito esto para beneficio de la iglesia, para beneficio de todos aquellos hermanos, ¿verdad? Que nos están escuchando. Gloria a Jesús, que Dios les bendiga grandemente a través de las redes sociales. Y estamos contentos, hermanos, porque Dios sigue haciendo cosas hermosas y Dios sigue añadiendo, ¿verdad? A su casa, a su redil, a aquellos que han de ser salvos. Gloria a Jesús, aleluya. Y si en algo tiene que enfocarse la iglesia, es que estamos viviendo los últimos tiempos y que la venida del Señor está cada día más cerca. Y si de algo tenemos que estar pendientes es de nuestra salvación. Alabado sea el nombre del Señor, de nuestra salvación. Y velarlo con temblor y con temor. Alabado Dios, aleluya. Así lo dice, ¿verdad? Y lo especifica las Escrituras. A veces estamos tan pendientes a la vida del hermano y qué se puso y con qué llegó y este y aquel y lo, no, hermano, y nos olvidamos de nosotros y nos perdemos nosotros, no, mi hermano, y Dios no nos mandó a eso, ni a velarle, mi hermano, con qué ropa vino, qué zapato se puso, qué peinado se hizo, no, deje que el líder se encargue de esas cosas y nosotros veremos nuestra vida espiritual, que estando en los caminos de Dios no nos perdamos. Amén. Aleluya, ya que se acabó. También hay que tener mucho cuidado que la forma de Dios tratar de una persona es diferente a otra. Si esa forma fue aprendida de una forma, no puedes tratarlo de pasárselo a otra. No, tú tienes que ser así, porque la forma de tratar con cada persona es diferente. Amén, y lo hemos Por visto, eso ¿verdad? es que hay veces que hay heridas, porque esa persona quiere doctrinar a esa otra persona de la misma forma. Y no, Dios tiene un Dios trato muy especial con cada persona, con cada persona. con cada vida. Y ese trato hay que dejárselo al Señor, al Espíritu Santo, que trate con cada vida según, ¿verdad? Él entienda y como Él sabe hacerlo. Aleluya. Nosotros le ayudamos, ¿verdad? Para que, ¿verdad? Siga creciendo dentro de la obra del Señor, se siga encaminando y, ¿verdad? Y el Señor le ayude, lo fortalezca y velamos por esa vida espiritualmente. Pero el trabajo del Espíritu Santo hay que dejárselo al Espíritu Santo. Y hemos visto, ¿verdad? Que a veces hay predicadores que pueden llegar y vienen y Dios tiene un trato muy especial con ellos y quieren entrárselo por ceja y ceja al pueblo, hermano. El que se seque el pelo se lo va a llevar el diablo, que el que use el taco se lo va a llevar el diablo, que el que use esto lo va a llevar. Mira, hermano, a lo mejor fue que tuvo una experiencia tan personal con Dios y el Espíritu Santo vio ese ego que tenía, ese orgullo, y trató y le quitó eso, pero no quiere decir que contigo va a ser igual. A mí se acabó, hermano. Aleluya. Se acabó. Aleluya. Dios me los bendiga, Dios les guarde. Y nuestro hermano Walter, y pase al frente porque usted cumpleaños mañana, ¿verdad? Santo, gloria a Jesús. Mientras nuestro hermano Gabriel hace oración por él. Aleluya. Hoy es un día especial, porque un día como hoy, Señor permitió que vinieras al mundo. Y le queremos felicitar y en el nombre del Señor decirle con amor que esta iglesia le ama mucho. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños nuestro hermano, cumpleaños feliz. Padre, te damos gracias, te damos toda la gloria. Gracias por permitirnos este momento, Padre, en tu casa. Gracias por permitirnos compartir de tu palabra, Señor, con nuestros hermanos. Gracias por la sabiduría que tú has depositado en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre, a mantenernos
firmes, Señor, a que, Señor, tú sigas expandiendo nuestro territorio, pero que no nos dañemos, Señor amado, aleluya. Que, Padre, que cuando tú levantes la iglesia, cada uno de nosotros, Padre, lleguemos hasta tu presencia, Señor, aleluya, y tú puedas decir: ven, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Salvador, de tu Señor, aleluya. Gracias, Padre, por todo, mi Dios del cielo. Gracias por lo que has hecho y nos has permitido en este día. Si en algo te hemos ofendido, te hemos fallado, Señor, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de ver las cosas, Señor amado, o tal vez de exponer las cosas, te pedimos perdón, Dios del cielo. Y así te pedimos, Señor, que tú, Señor, nos sigas ayudando. Ahora te pido, Dios, que tú nos lleves con bien y que tú nos cubras en el camino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios le bendiga, iglesia. Nuestros hermanos, gracias por venir. Dios me los cuide.